Buenas noches. La Academia Matritense del Notariado se complace en recibir de nuevo a nuestro querido compañero José María Gómez Riesco, que hoy va a disertar sobre un tema de una gran actualidad como es el cuestionado estatus jurídico del robot. A continuación va a realizar, como es habitual, su presentación el secretario de esta Academia Matritense del Notariado, José García Aristónico. García Sánchez. Perdóname porque tienes la palabra. Buenas noches. Hoy, como ha dicho el decano, la Academia recibe por segunda vez al notario salmantino de ascendencia charra, José María Gómez Riesco, tabernero de Paz. Todo en su currículum denota excelencia. Ingresó en el notariado en la posición de 2008 como número 1. También en la posición restringida de 2015 fue el número 1 de la promoción. Se licenció en Derecho y está haciendo el doctorado en la Universidad de Salamanca, de la que es profesor asociado. Está diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Católica de Lovaina y obtuvo el máster en Derecho Europeo en el Colegio de Europa en Brujas, donde cursó estudios como becario del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Tiene una formación muy completa. Antes de ejercer como notario, trabajó en el despacho Freshfields Woodhouse Deringer, tanto en la oficina de Madrid como en la de Londres. Como consecuencia de la obtención de los premios primero y segundo respectivamente en los certámenes español y europeo al mejor estudiante de Derecho de los Negocios, organizado por Freshfield y los diarios Expansión y Financial Times. José María, además, es un ejemplo de solidaridad. Siempre puso su bagaje intelectual y humano, que es muy grande, en estado de disponibilidad por la corporación con total entrega y absoluta lealtad. Casi desde su ingreso forma parte de la sección internacional del Consejo General del Notariado. Actualmente es presidente del Grupo de Trabajo de Derecho de Familia del Consejo de los Notariados de la Unión Europea y también es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, adscrito a su sección de Derecho Internacional Privado. Ha participado como ponente en diversos seminarios y jornadas en materias de derecho privado y comunitario, en diversos seminarios y jornadas, en ICADE, Universidad de Salamanca, en los colegios notariales de Andalucía y Extremadura, en las sedes de los colegios notariales francés, belga y rumano, y también en la Academia de Derecho Europeo de Treves. Ha publicado trabajos sobre materias de su especialidad en la revista Jurídica Notariado, en cuadernos de Derecho y Comercio, en la revista General de Derecho Europeo, en cuadernos de Derecho para Ingenieros, etc. José María es prototipo de la nueva y brillante generación de notarios que demuestra la capacidad regenerativa de esta institución. Y por su capacidad y esfuerzo pasará a engrosar la élite cuyo destino inevitable será asumir y desarrollar para luego transmitir el prestigioso acervo del notariado que nuestros mayores acristalaron a base de esfuerzo y dignidad. Hace 2 años disertó brillantemente sobre la Directiva 2014-17 y el crédito hipotecario en la Unión Europea. Hoy va a disertar sobre un tema candente, el estatus jurídico del robot, es decir, sobre si debe reconocérsele o crearse una personalidad jurídica electrónica y ser sujeto, por tanto, de derechos, obligaciones y responsabilidades. Tesis, por cierto, en la que ha participado, por cierto, muy activamente el último ponente de esta academia, Moisés Barrio Andrés. Esperamos tu razonamiento. Excelentísimo señor presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Madrid, señora vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, director de la Academia Matritense del Notariado, señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer las amabilísimas y excesivas palabras de don José Aristónico,
Agradecer igualmente la invitación de la Academia Matritense del Notariado a participar una vez más en estas conferencias desde esta cátedra en la que me han precedido ilustrísimos juristas y compañeros. Y agradecer igualmente la presencia de aquellas personas que nos acompañan aquí en las circunstancias difíciles que son de todos conocidas. Igualmente la atención que prestan personas también a distancia con los medios telemáticos de que disponemos hoy. Don Miguel de Unamuno, en Niebla, tomando el relevo a Luigi Pirandello, narra cómo el personaje, Augusto Pérez, se rebela contra su creador, contra el autor, contra el escritor. La criatura se insurge contra su hacedor. El hombre, que dice Ian McEwan en Machines Like Me, se ha querido históricamente poner en pie frente a Dios, teme hoy que la máquina de su creación termine por levantarse en armas contra él. En los juegos de los niños en los años 70 ya encontramos la imitación de los robots, artefactos humanoides que empiezan a aparecer en el cine como personajes cuasi personales en películas llamadas del espacio, de ciencia ficción, sagas que están en la mente de todos, son de todos conocidas. Aquel planteamiento futurista y de imaginación literaria de la industria del entretenimiento, hoy sin embargo, cobra en gran medida, y no sin cierta estupefacción, visos de realidad de la mano del desarrollo y popularización vertiginosos, por otra parte, de la llamada inteligencia artificial en sus más variadas formas. Desde hace un tiempo vienen efectivamente existiendo máquinas que desempeñan por sí mismas ciertas funciones en los más variados ámbitos, desde los puramente domésticos hasta los industriales más complejos. La propia revolución industrial ya supuso entonces, de hecho, a finales del siglo XVIII, la introducción a gran escala de maquinaria sustitutiva de la fuerza de trabajo humana en tales procesos industriales, con grandes resultados productivos y no menores consecuencias sociales y mutaciones culturales. Hoy se habla de una nueva revolución industrial, más vigorosa probablemente, y si no se controla, más cruenta que las anteriores. Se conjetura, de hecho, sobre la posible aparición de máquinas al menos potencialmente autónomas, inteligentes, hábiles para tomar decisiones por sí mismas, capaces incluso de aprender y quién sabe si incluso de sentir o hasta de ser portadoras de los dones humanos, de la creatividad y del genio. Esa realidad de un aparente futuro inmediato, e incluso en alguna medida ya del presente, desconcierta respecto de su encaje en nuestra concepción del universo, en la que el ser humano es considerado desde el Renacimiento como centro del cosmos. Y plantea cuestiones de calado en los terrenos ético-filosófico, en el terreno espiritual e incluso, y por supuesto, en el terreno jurídico. La relación con de los robots con el derecho, es la cuestión que propiamente es objeto de nuestra disertación, nace por otra parte con la propia creación del robot y efectivamente se halla presente en el propio inicio del planteamiento literario o de fantasía de la existencia de una máquina humanoide inteligente y autónoma. El mismo Isaac Asimov introduce en su ficticio universo de máquinas humanas la noción de leyes de la robótica, como incipiente código básico de funcionamiento de las máquinas vinculado a una indefectible subordinación de aquellas al control humano dentro del llamado principio Human in Command, una terminología anglosajona. Este original planteamiento jurídico respecto de semejantes entes reenvía naturalmente al dominio humano de la inteligencia artificial, a un sometimiento de lo creado a la soberanía de su creador y, por tanto, a la consideración ontológica de que lo creado no puede dañar al creador y no puede relativizar la dignidad de éste, ni siquiera por la vía indirecta de una equiparación siquiera parcial con la idea de persona humana. Hoy, asistiendo a la superación de lo literario por una plasmación real de lo que fueron meras imaginaciones de ciencia ficción, la sociedad del siglo XXI tiene ante sí la responsabilidad a escala internacional y muy especialmente europea de abordar una regulación de la investigación, el desarrollo, la comercialización, el uso en definitiva de la inteligencia artificial y de articular asimismo respuestas jurídicas a los hechos o actos producidos por o a través de estas aplicaciones. En fin, previa definición del robot en su relación con las diferentes clases de inteligencia artificial, se trata de limitar un incipiente estatuto jurídico de este artefacto, o mejor, de la misma inteligencia artificial, y de regular la relación de estos entes con su creador, productor, comercializador o propietario, de plantear si cabe la posibilidad de crear alguna forma de personalidad o cuasi personalidad jurídica especial y posiblemente típica para entes artificialmente inteligentes,
o bien alternativamente a regular vías de imputabilidad de los actos y obras y de las posibles decisiones o, llamemos, declaraciones de voluntad de estas máquinas a una persona humana o una personalidad jurídica, principalmente en los ámbitos propios de la responsabilidad por actos robóticos y de la titularidad de sus obras y creaciones. Como noción preliminar, efectivamente, un robot, de la expresión checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado, puede ser concebido en términos generales como un mecanismo complejo dotado de capacidad para procesar información y así desempeñar ciertas tareas en principio reservadas a humanos. Según el diccionario de la Real Academia Española, un robot es aquella máquina o ingenio electrónico y programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. En esta definición se da por existente una idea clave, y es que el robot es algo, un ente, y algo diferente de las personas, lo cual, pasando al mundo del derecho, nos lleva a afirmar que los robots son cosas todo lo complejas y singulares que queramos, pero cosas al fin, en el sentido propio de los artículos 333 y siguientes del Código Civil. La identidad es lo que caracteriza al hombre, pues ser persona es ser idéntico solo a sí mismo, ser uno mismo. Cosas son todos aquellos seres que no son hombres y por ello, al contrario, son en serie, mientras que el hombre, por el contrario, tiene en sí mismo la razón de su identidad. La cosa no tiene más que la identidad de clase. Los robots son cosas, objetos de derechos, singularmente de propiedad, otros derechos reales, por lo que es cuestión más que espinosa si se les podría llegar a conferir la condición de sujetos de derecho. Es muy difícil clasificar los distintos tipos de robots como realidad pluralísima que son hoy en día, y así pensemos en drones, vehículos autodirigidos, artefactos interrelacionados a través de Internet, el llamado fenómeno de Internet de las cosas, bots, humanoides, cyborgs, entre otras variadísimas formas. Que los efectos de determinar su estatuto jurídico debe partirse de que las acciones de estos artefactos o mecanismos, cualesquiera que sean, pueden derivarse cuestiones y consecuencias jurídicas que demandan, como digo, una imputabilidad, lo cual plantea la pregunta clave en este terreno, que propiamente es ¿quién es el humano detrás del robot? Es así con los robots que ejecutan tareas puramente mecánicas en entornos industriales, domésticos o de semejante naturaleza, y lo es, claro, es mucho más acusadamente y con mayor trascendencia jurídica respecto de aquellos mecanismos de mayor complejidad, como son los que incorporan un rasgo de inteligencia, de la llamada inteligencia artificial. Descartamos de este modo, en primer término, el concepto más rudimentario de manipulador o actuador, tratando de ver cuáles son las clases de los robots. Manipulador o actuador que sustancialmente equivale a una máquina hábil para ejecutar tareas mecánicas programadas en ámbitos domésticos o industriales. En efecto, el robot, objeto de la conferencia, el que verdaderamente plantea el reto de proponer un especial estatuto jurídico dentro de lo incierto, variable y difuso de la misma noción de robot, es propiamente una máquina capaz de manipular, es decir, de procesar, fundamentalmente información, y una máquina de carácter complejo en su sentido de impredecible. Esa complejidad o impredecibilidad de un eventual comportamiento del mecanismo remite a la noción de robot inteligente, que es aquel vinculado necesariamente a un componente de inteligencia artificial. Máquina, pues, en el sentido no solo mecánico, de hardware, sino, ¿por qué no?, simplemente informático, de mero software. Se habla así de los softbots, programas informáticos, desvinculados o no incorporados a estructuras físicas tangibles, pero que cumplen los requisitos de capacidad de procesamiento y de ejecución de acciones de modo en mayor o menor medida autónomo. Se trataría, por consiguiente, de partir de un concepto amplio de robot que desborda el hardware humanoide de las películas, digamos, e incluso el simple hardware, y en ese sentido, en el ámbito del derecho de la Unión Europea, el soft law, que precede a los instrumentos comunitarios que se avecinan, en algún modo, en esta misma materia, introduce ya a partir de 2020 una noción más amplia de sistema de inteligencia artificial, como todo sistema basado en programas informáticos o incorporado a dispositivos físicos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia, entre otras cosas mediante la recopilación y el tratamiento de datos, el análisis y la interpretación de su entorno y la adopción de medidas con cierto grado de autonomía. El artículo 3A de la recomendación articulada del Parlamento Europeo a la Comisión, fecha 5 de octubre de 2020, sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial,
y en parecidos términos el artículo 3.1 de la propuesta de reglamento que ha efectuado la Comisión ha emitido para la llamada Ley de Inteligencia Artificial de 21 de abril de 2021, el año pasado. Frente a ello, no obstante, es interesante recordar que el propio Parlamento Europeo, en su anterior resolución de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica, esto por otra parte que es clave en el planteamiento actual y en el origen de lo que puede llegar a ser a escala europea un derecho civil de la robótica, ya consideraba necesario crear una definición generalmente aceptada de robot y proponía tales efectos como característica del robot inteligente la concurrencia de 3 capacidades. En primer lugar, la autonomía, en segundo término, el autoaprendizaje y en tercer lugar, la adaptación, a lo que se añadiría, según esta disposición del Parlamento Europeo, un soporte físico mínimo y la ausencia de vida en sentido biológico. En cualquier caso, sea o no determinante el soporte físico, parece que más bien no lo es, o el que sea aquello que deba entenderse como tal soporte físico mínimo en la atribución al robot de las capacidades de autonomía, aprendizaje y adaptabilidad al entorno que apuntaba el Parlamento Europeo, parece central o fundamental en cualquier caso la presencia de inteligencia artificial. Inteligencia no humana, sino creada por el hombre, que implica o constituye la capacidad de resolver problemas o de superar obstáculos para la vida adquirida por la presión evolutiva. Esta inteligencia como capacidad cognitiva, de razonamiento y de toma de decisiones es evidentemente una cualidad humana y en alguna medida o forma de mínima intensidad predicable de algunos animales, que por otra parte son seres sensibles, como nos recuerda la reciente Ley 1721 de 15 de diciembre. Si bien, como dice Carneluti, los animales razonan del mismo modo en que se crían, es decir, en serie, todos con arreglo al mismo cliché, mientras que solo los hombres pueden razonar cada uno a su manera. La inteligencia artificial es, pues, una técnica de manipulación o procesamiento de información, evidentemente creada por el hombre, mediante cálculo en un espacio dimensional virtual y mediante operaciones articuladas en torno a un algoritmo, de las expresiones y conceptos clave en la materia, es decir, en torno a un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Esta inteligencia artificial, la capacidad de desarrollo de razonamientos mediante computación y algoritmos, va a abrir la puerta a acciones eventualmente autónomas e incluso permite o puede llegar a permitir alguna clase de toma de decisiones automatizada en la terminología que veremos después del propio Parlamento Europeo. La inteligencia artificial plantea de este modo la posibilidad de que máquinas, cosas, reiteramos que eso es lo que son los robots, por muy inteligentes que lleguen a ser, puedan actuar autónomamente, mucho más si disponen de la capacidad de aprendizaje, lo que acentúa su desvinculación respecto del programa o ficha que les sirve de punto de partida y obviamente su desvinculación respecto del programador o del dueño del programa o en su caso del creador material de la máquina física o del software que lleva incorporado. Frente a la inteligencia artificial llamada débil, la Narrow Artificial Intelligence, que puede superar al humano en una tarea específica, puede ser por ejemplo el juego de ajedrez o la resolución de ecuaciones, la inteligencia artificial general o fuerte, la General Artificial Intelligence, puede realizar cualquier tarea cognitiva, tan bien como el hombre o mejor, llegando incluso a la superinteligencia. Por tanto, una de las atribuciones, acaso la más importante, de la llamada inteligencia artificial fuerte, es la capacidad de aprendizaje, el llamado machine learning, y aún más allá el deep learning o metaaprendizaje, que es el aprender a aprender mediante redes neuronales artificiales debidamente entrenadas por los creadores u operadores que les inyectan las correspondientes cargas de información. Esta capacidad de aprendizaje es esencial porque es consecuencia de la autonomía del robot y a su vez impulsor de esa misma autonomía. Y esta nota de autonomía de la máquina respecto del hombre es la que va a sugerir los principales problemas jurídicos derivados de tales actuaciones autónomas, en particular, reitero, el de la imputabilidad de las consecuencias de las mismas. El mecanismo, en efecto, a través del aprendizaje puede descubrir por sí cómo desarrollar tareas importantes mediante una técnica de generalización a partir de ejemplos. Hay pues una desvinculación plena del programa, de su clave de comportamiento original, y a través del machine learning la máquina lleva a cabo un proceso estadístico que comienza con una gran cantidad de datos e intenta derivar una regla o procedimiento que explique tales datos o pueda predecir datos futuros. Nos encontramos ya prácticamente en la frontera de lo que se llama inteligencia artificial fuerte,
debe reiterarse que frente a una inteligencia artificial básica o débil, capaz de realizar tareas específicas, la inteligencia artificial fuerte es capaz de llevar a cabo las mismas tareas intelectuales que un ser humano, lo que de alguna manera implicaría una especie de clonación de la inteligencia humana. Y si un mecanismo creado por el hombre puede llegar a desarrollar las mismas funciones intelectuales que el hombre, incluso más eficazmente que el hombre, de modo que el mejor ajedrecista del mundo puede ser doblegado en una partida frente a una máquina, por ejemplo, el siguiente paso es el cognitivo o incluso el autocognitivo, es decir, la conciencia de sí misma de la propia máquina. Y tal autoconciencia ya se aproxima mucho a la personalidad y muy seguramente exagerando casi al alma. El propio Don Miguel de Unamuno, en su sentimiento trágico, llega a cuestionarse si el alma, el yo, tiene por esencia la conciencia de sí, más allá de la cual nadie sabe que existe. Es descabellado en cualquier caso en este contexto el reconocimiento de una personalidad jurídica al robot. Es una cuestión clave, evidentemente, en materia. Es muy importante aclarar que ese eventual reconocimiento jurídico no está condicionado a que pueda llegar a existir científicamente una reproducción de la inteligencia e incluso de la conciencia humana, si es que esto pudiera llegar a ser posible. Claro. En último término, se trata de una cuestión de política legislativa que puede encontrar argumentos favorables de utilidad, de oportunidad y de conveniencia para dar respuesta a los retos de una generalización de los usos de la inteligencia artificial y que podría apoyarse a sí mismo en sólidos argumentos jurídicos. La personificación sería, pues, aquel proceso o expediente técnico en cuya virtud y por ministerio de la ley se crea un centro de convergencia de relaciones jurídicas activas y pasivas al que en un sentido meramente traslaticio se va a llamar persona. La personalidad jurídica sería así una admirable creación del lenguaje jurídico, pues lo relevante sería no tanto su definición cuanto la determinación de las condiciones que se requieren para el uso de ese concepto, condiciones que vienen determinadas por el derecho positivo. Como sabemos, se reconoce personalidad jurídica a las corporaciones que tienen su sustrato en una asociación humana, pero en el mundo del derecho encontramos fenómenos de reconocimiento de algún grado y a limitados efectos de aquella personalidad que llamamos residual en personas humanas fallecidas e incluso en personas jurídicas que ya han dejado de existir. Pensemos, por ejemplo, en aquellas disposiciones normativas positivas y en ciertos pronunciamientos jurisprudenciales que tutelan la memoria del difunto, o en los ámbitos concursal, de disolución y de creación de sociedades o de modificaciones estructurales de entes corporativos. Se trataría de una personalidad, de una cierta personalidad, de un cierto grado de personalidad, si es que en la personalidad puede hablarse de graduación, como proponía don Federico de Castro, que concurren entes ya desprovistos de existencia biológica, pues no hay sustrato personal humano, e incluso jurídica, pues el centro de imputación de relaciones activas o pasivas ya está extinguido. Pero por razones de justicia o de protección de terceros o de coherencia con el propio ordenamiento, el legislador o los tribunales consideran conveniente reconocer una personalidad, una imputabilidad latente. Recordemos, por ejemplo, los artículos 398 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Por otra parte, junto a argumentos jurídicos de conveniencia o, en último término, como digo, de política legislativa, no deben menospreciarse opiniones científicas favorables a la reproducibilidad artificial de la conciencia humana. El Nobel de Medicina de 1962, Francis Crick, sostiene, por ejemplo, que el sentimiento de identidad personal y de libre voluntad no son sino el comportamiento de un enorme conjunto de células nerviosas y de las moléculas que éstas llevan asociadas. ¿Serían reproducibles artificialmente? Así lo sostienen científicos como Daniel Dennett, David Chalmers o Douglas Hofstadter. De hecho, la aceptación de la propia noción de una inteligencia artificial fuerte, desde Alan Turing, parte de la indiferenciación entre el pensamiento humano y el resultado de una actividad computacional compleja. En el juego de la imitación propuesto por Alan Turing, si formulando preguntas a un humano y a una máquina no podemos advertir por sus respuestas cuál de los dos es el ente artificial, se concluiría que la máquina piensa. Andrew, el robot de Asimov, en la obra Bicentennial Man, interpretado en el cine por Robin Williams, desea comprar su libertad, ha leído todo lo necesario para saber qué es la libertad y sobre ello responde a las preguntas de Little Miss como cualquier hombre. ¿Quién da más? Es el test de Turing. Inferimos la existencia de una actividad mental por analogía con los resultados que en otra mente produce dicha actividad. La ciencia cognitiva, los autores a que he hecho referencia,
mantiene así la inespecificidad humana de la inteligencia, partiendo sustancialmente de una concepción de la conciencia como una interacción de procesos cerebrales, como una serie de cambios físico-químicos operados a escala neuronal en nuestro cerebro, que derivarían paulatinamente en un pensamiento autorreferente, en un bucle extraño que daría lugar al yo. Y volveremos sobre este punto un poco más adelante. Los robots tienen efectivamente una relación con el derecho, y aquí encontramos las célebres leyes de la robótica. La primera consideración literaria o cinematográfica del robot y de su relación con su creador, el hombre, apela ya en origen al derecho. El robot aparece en la literatura y en el cine como un artefacto que replica al hombre, un replicante en la terminología de Philip Dick, y que se relaciona con el humano, originándose entre ambos una suerte de comunidad, una sociedad en la que coexisten hombres y artefactos inteligentes que clonan al hombre. Ubi societas ibi jus, decía Aristóteles. Así lanza Asimov sus leyes de la robótica. Son un incipiente fuero al que someter la relación entre el hombre y ese ser que razona, habla, siente e incluso ama. Recordemos a Rachel, la replicante de Blade Runner, que entabla relaciones de amistad, como Clara A.A., amiga artificial de la niña enferma Josie en la novela reciente de Kazuo Ishiguro, el Nobel, pero que también puede herir, dañar o matar. Recordemos en el cine a Will Smith en la célebre película iRobot, basada en la misma novela de Asimov. ¿Quién diría que hoy aquellas conjeturas de la imaginación se tornan de verdad en la aparente verosimilitud de que artefactos y aplicaciones inteligentes puedan entablar relaciones variadas con humanos, desde lo afectivo e incluso erótico, como los llamados lobots, y otros aparatos o juguetes como la Samantha de Sergi Santos, hasta el propio campo militar y el más amplio del armamento inteligente que efectivamente puede llegar a destruir? Asimov formula en su relato de 1941, Run Around, sus 3 leyes de la robótica. Primera de ellas, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si esas órdenes entraran en conflicto con la primera ley. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda leyes. El propio Asimov completa las 3 leyes citadas mediante la adición de una cuarta norma, la llamada Ley Cero, que formula en su obra Robots and Empire en 1985, a cuyo tenor un robot no puede perjudicar a la humanidad, ni con su inacción permitir que la humanidad sufra daño. Esta Ley Cero extiende, por tanto, la protección del ser humano a la misma humanidad, concepto mucho más amplio y abstracto, lo cual viene en alguna medida a ampliar el concepto de perjuicio-daño, que no se restringe a la lesión física, sino que alcanza también a cualquier atentado contra los intereses del ser humano, es decir, a cualquier menoscabo, en resumidas cuentas, de su dignidad. Este esquemático fuero literario y cinematográfico se ha consolidado, no obstante, como el punto de partida de la consideración jurídica del robot que interactúa con el hombre, y que en términos mucho más altisonantes obliga a plantearse el estatus del género humano, su superación y, en fin, el llamado transhumanismo. Las leyes de Asimov constituyen así un manojo de reglas de derecho público de jus cogens, de carácter fundacional o constitucional, de una relación de nuevo cuño entre el hombre y un ser nuevo que cobra un cierto estatuto ontológico en cuanto se relaciona con el hombre. Las leyes de Asimov, apuntan así implícitamente a seres autónomos, inteligentes, que toman decisiones por sí mismos, a engendros que tienen capacidad para saber lo que es un hombre y lo que es un daño, y para comprender que una acción propia y autónoma es susceptible de originar ese daño y que ello está prohibido. Y desde ese embrionario planteamiento en el terreno de la ciencia ficción avanzamos hoy a un propiamente dicho derecho de los robots, casi como materia especial que fundamentalmente desde el ámbito jurídico privado, pero también en el marco de otras disciplinas jurídicas como el derecho administrativo o regulatorio, como la normativa de protección del consumidor, como el derecho tributario, como el derecho laboral o de la seguridad social, han de hacer frente a la realidad de máquinas que ya hoy son instrumentos cualificados en sectores como la medicina o la cirugía, el transporte, la traducción e interpretación, los mercados financieros, el desarrollo industrial y la domótica o el urbanismo, por no mencionar el armamento. ¿Quién debe responder de daños causados por un robot o mecanismo dotado de inteligencia artificial? ¿Podría un robot decidir por sí solo obligarse contractualmente? ¿Emitir, por ejemplo, una orden de compraventa de valores? ¿Quién sería el titular de los lucros o pérdidas derivados de una pseudodeclaración de voluntad?
¿Quién es el titular de una creación literaria, artística o científica generada por un robot? ¿Puede un robot formar parte de un consejo de administración en una sociedad mercantil o del órgano de gobierno de otra persona jurídica? ¿Qué patrimonio respaldaría en su caso las acciones o decisiones de un robot? ¿Acaso una dotación patrimonial ad hoc con responsabilidad limitada? ¿Una aplicación inteligente que desarrolle, pensemos, funciones automatizadas industriales o de oficina, debería estar grabada tributariamente o de vengar cotizaciones sociales? Las preguntas, como vemos. Como vengo reiterando hoy, sí se vislumbra un desarrollo de máquinas inteligentes y autónomas con capacidad de ser entrenadas para pensar y tomar decisiones de manera independiente. Y es ya un hecho la existencia actual de máquinas que desempeñan por sí tareas mecanizadas en este sentido. Por ello, esta nueva realidad exige una respuesta del derecho a todas estas preguntas. Necesidad que será acuciante cuando aplicaciones dotadas de inteligencia artificial fuerte repliquen incluso mejor en la inteligencia humana y sea más difícil el control humano. Se vislumbra este problema en el terreno de vehículos autónomos, en los drones, en el complejo ámbito de Internet de las cosas. Y esta respuesta jurídica muy probablemente planteará un debate sobre distintas velocidades, no será la misma en jurisdicciones que den prioridad a planteamientos utilitaristas que en aquellos estados que confieren en cambio una mayor preponderancia al control humano. No obstante, la realidad transnacional del desarrollo de la robótica y del control de la inteligencia artificial debe tender a respuestas jurídicas internacionales y muy especialmente en el ámbito de la Unión Europea, lo cual anticipa el interrogante sobre la competencia de sus instituciones para regular la materia. Este punto, y más allá del debate sobre los límites competenciales en la normación de derecho derivado de la Unión, que no son propiamente objeto de estas líneas, y por otra parte, aun cuando el derecho privado patrimonial es materia reservada a los Estados, por virtud fundamentalmente del artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo cierto es que al amparo, entre otros apoyos de títulos competenciales transversales, como son los relativos al mercado interior, la protección de los consumidores y la recepción del artículo 2 de la doctrina americana de la preemption o ocupación de la competencia por la Unión ante o durante la inacción de los Estados, las instituciones de la Unión están asumiendo por la vía de los hechos un protagonismo clave en la regulación de nuevas realidades del derecho privado que demandan efectivamente una respuesta jurídica europea, si no única, si al menos coordinada. Lo cierto es que hoy nos encontramos en presencia de un magma de informes y consultas de instituciones, estudios de expertos, dictámenes de órganos consultivos, libros blancos, comunicaciones y demás elementos de soft law que apuntan o conjeturan distintas líneas generales de lo que en un futuro muy próximo será una normativa europea sobre aspectos de derecho privado y también de derecho público en materia de inteligencia artificial. Destacan en ese sentido varios informes del Parlamento Europeo de octubre de 2020, emitidos sobre la base de los artículos 47 y 54 de su reglamento interno, con recomendaciones a la Comisión sobre diversas implicaciones de la inteligencia artificial en aspectos éticos, penales, de responsabilidad civil, por supuesto, de propiedad intelectual e industrial y también en los ámbitos educativos, culturales y audiovisuales. Como punto de partida, la reseñada propuesta de 2017, por la eurodiputada Marie Delvaux, luxemburguesa, merece la pena un mayor detalle en la medida en que efectivamente pone de relieve la importancia de estas cuestiones desde un punto de partida original. Sobre la base del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento, con la idea de una aproximación de legislación y su armonización, insta a la Comisión a emitir una propuesta legislativa en materia de derecho civil. Y en ese sentido, es destacable entre las peticiones del Parlamento a la Comisión, la que más llama probablemente la atención es la de considerar diversas soluciones jurídicas, en particular la del apartado F de la recomendación 59, que leo literalmente, sugiere y propone crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas, inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente. Se habla, por tanto, ya directamente en esta primera resolución, 16 de febrero de 2017, de una personalidad jurídica específica para, como mínimo, los robots autónomos más complejos, a los efectos de imputar la responsabilidad que se derive de los daños que puedan originar y las consecuencias de sus decisiones autónomas e inteligentes en sus relaciones con terceros. Se trataría, pues, de la responsabilidad tanto extracontractual como contractual imputar a un sujeto titular de relaciones jurídicas de manera independiente
respecto de su fabricante, operador, entrenador, propietario o usuario, de quien deja de ser un mero instrumento intermediario. Se trataría de una personalidad específica, es decir, especial de nuevo cuño, que a mi entender exigiría del legislador una suerte de definición típica y predicable como mínimo, como dice literalmente la recomendación, de los robots autónomos más complejos, sin exclusión, por tanto, de su extensión a máquinas menos complejas, así su contrario, con la dificultad de trazar la línea entre el umbral de inteligencia a partir del cual se es hábil para demandar ese derecho a la personalidad electrónica o robótica. ¿En qué momento la máquina adquiere el grado de inteligencia necesario para acceder a esa personalidad? ¿Cómo se mediría ese grado de inteligencia? ¿Se trataría de una medida cuantitativa o cualitativa? Esa medición de grado de inteligencia sería en cierto modo una actividad que recordaría a una especie de psicostasis o pesaje de alma. Es una imagen reflejada en muchos capiteles románicos, como por ejemplo en San Pedro, en Soria, o en Santa María de Gradefes, en León, o bien en la novela El pesador de almas de André Moua, que inspira la película de Alejandro González Iñárritu, 21 gramos. 21 gramos que son los que se supone pesa de menos el cuerpo humano al morir la persona y que equivaldrían, por tanto, al peso del alma. ¿Sería, por otra parte, tal personalidad robótica una personalidad ex lege ante determinados requisitos o ante determinada intensidad de inteligencia? ¿O solo se atribuiría de manera rogada? ¿Habría un necesario control o atribución administrativa de la personalidad o no sería necesario? ¿Se requeriría una forma solemne, por ejemplo, una declaración de voluntad en escritura pública? Es esta una cuestión fascinante en la que se interponen cruciales aspectos de la ética y de la filosofía jurídica. El carácter central de la persona humana y como principio, base y fundamento del derecho, no solo civil, sino pensemos igualmente constitucional, nos lleva a pensar que estamos ya explorando los límites del positivismo jurídico y en esa exploración hallamos argumentos favorables y contrarios a una personalidad jurídica especial para los robots inteligentes. Tales argumentos contrarios, si prevalecieran, exigirían del jurista la creatividad suficiente para proponer vías de imputabilidad de los actos que crecientemente van a ser originados por robots. Un jurista, el actual, que no puede desconocer la irrupción de una nueva realidad, de unos nuevos hechos, de unos nuevos instrumentos de inopinadas consecuencias. Se habla de disrupción. Como jurista moderno y realista, se enfrenta a la tarea de conectarlos con los fundamentos de los derechos actuales occidentales, pues si fuera un humanista del futuro en la terminología de José Luis García, como llama a su admirado Ray Bradbury. ¿Por qué no, pues, una personalidad robótica? Persona es una palabra latina que remite a la noción teatral de máscara y traslativamente a una función o papel en la vida o en el gran teatro del mundo, un papel jurídico, por ejemplo. Persona implicaría un estatus, una posición en el mundo, una aptitud para ser titular de derechos y obligaciones vinculada a la racionalidad del ser humano, trasladable por razones utilitarias a otros corpora o entes, la capacidad de derechos y de obligaciones, es decir, eso sería probablemente la personalidad, que en último término se atribuiría por el legislador a entes que son aptos para ello. La realidad es que el legislador considera actuar en el mundo con una autonomía racional que hace necesario o aconsejable someter a control jurídico la producción de sus actos y las consecuencias de los mismos. El sujeto de derecho es titular de un derecho subjetivo, cuya esencia es la voluntad, o un interés protegible, o una finalidad relevante que conviene, que es útil, digamos, y que merece la pena tutelar. ¿Por qué no un papel propio, un estatus del robot inteligente en el mundo del derecho? Un robot inteligente, dotado de inteligencia artificial fuerte, capaz de desarrollar procesos de razonamiento y de aprendizaje, de tomar decisiones, de emanciparse así de su creador o programador, de asemejarse incluso física y sensorialmente a un humano, podría ser incluso tratado como un igual por los humanos, e incluso inspirar sentimientos humanos. Recuérdese cómo en su relato La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares nos retrata a un humano que llega a enamorarse de una reiterada proyección de la imagen de una mujer, Faustín. Tendemos, en cualquier caso, siempre a tratar como humanos aquellos robots androides a los que incluso se pueden poner nombres humanos. La consideración de la personalidad como aptitud para ser punto de convergencia y unificación de derechos y deberes, de la mano de una creación legal ad hoc, abriría la puerta a esa tipificación de una personalidad robótica, electrónica, ciberpersonalidad, al amparo, por otra parte, de la existencia en robots dotados de inteligencia artificial fuerte de una suerte de voluntad nacida de procesos algorítmicos. Así, una consideración abstracta y utilitaria de la personalidad jurídica permitiría imputar directamente a los robots inteligentes las consecuencias de sus actos y preliminarmente legitimar sus actuaciones.
La personificación o cuasipersonificación de estos robots sería, por tanto, útil o incluso eventualmente necesaria. Esa sería la razón de ser de la ciberpersonalidad, no otra. El arbitrar un expediente jurídico que permita imputar consecuencias jurídicas de acciones autónomas a los propios entes y no a sus productores, vendedores, titulares o usuarios, que quedarían desvinculados de las consecuencias de producir, comercializar, adquirir o usar máquinas inteligentes, quedando indemnes de una posible responsabilidad. No desestimemos, además, la aptitud de las máquinas para la titularidad de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles e corporales, incluso la misma titularidad de su propio hardware y la eventual trascendencia registral de tales titularidades, lo cual exigiría plantearse cómo comenzaría esa personalidad y cuál sería su punto final, su dies a quo y su término, cómo se aseguraría su identidad y capacidad. Pensemos, por ejemplo, pura ciencia ficción jurídica, en la comparecencia e intervención de un robot inteligente dotado de personalidad en una escritura pública. ¿Cómo valorar la correcta expresión de sus declaraciones de voluntad? Efectivamente, toda persona física o jurídica tiene un punto de partida, el nacimiento a la vida y la viabilidad del artículo 29 del Código Civil para el ser humano, y la constitución por un acto fundacional con los requisitos sustantivos y formales prevenidos por las leyes para el caso de las personas jurídicas. Bien podría quizá una normativa especial disponer de un mecanismo dotado de un cierto grado de inteligencia artificial pudiera acceder a un determinado grado de personificación, a ciertos efectos tasados, típicos y no a otros. Indudablemente, este otorgamiento de personalidad a un robot requeriría un acto de atribución que presupondría unos elementos técnicos, a saber, la propia existencia o fabricación del mecanismo, con la certificación de que éste reúne los requisitos exigidos por las leyes para su funcionamiento, y tal acto de atribución debería consignar la identificación del robot por algún código, algún nombre distintivo, la determinación de su duración, indefinida si es que ello es posible, o bien limitada, por ejemplo, a determinadas coordenadas temporales. Son en principio aspectos técnicos que escapan a un jurista que se atreve a conjeturar con el futuro, pero necesariamente tendría que haber un dies a quo de la personalidad y para ello debe constatarse técnica y jurídicamente de modo fehaciente la concurrencia de unos requisitos. Otra cosa es cómo conseguir. Junto a ello es inevitable la iniciativa de uno o varios humanos. Alguien debe conferir la personalidad al artefacto, al igual que ocurre en la personalidad jurídica de asociaciones, entes corporativos o fundacionales. Este otorgamiento de personalidad de parte de uno o varios humanos implicaría una o varias declaraciones de voluntad sustentadas en la existencia de un producto físico y tecnológico que reúna unas características determinadas, debidamente certificadas, es decir, el robot propiamente tal, y además en una dotación económica que permita respaldar patrimonialmente frente a terceros los actos de ese ente que va a intervenir en el tráfico jurídico. Parecería razonable, incluso quizá necesaria para respaldar la investigación, la fabricación y la puesta en circulación de la máquina, una limitación de responsabilidad por parte de quien sea su promotor. Junto a ello se precisaría delimitar un ámbito de actuación, quizá un objeto. ¿Puede el robot dotado de inteligencia artificial fuerte hacer todo lo que puede hacer una persona humana? Con independencia de que sus habilidades de aprendizaje y su nivel de autorreflexión le permitan tecnológicamente hacer todo lo que podría hacer un hombre, ¿debería reconocerse ese alcance a la ciberpersonalidad o sería más bien conveniente limitar o tasar los actos que puede llevar a cabo la máquina? El reconocimiento de la personalidad sin límites, como correspondería a un ente que conoce, que se conoce, que piensa, que decide y que actúa por sí mismo, con la misma extensión con que lo puede hacer un humano, plantea la cuestión de su compatibilidad con el principio Human in Command al principio referido. La personalidad con una capacidad de obrar equiparable a la del humano capaz exigiría una desvinculación plena del humano que lanza la máquina inteligente al tráfico jurídico, la creación de otro, el nacimiento de una comunidad, es decir, unas societas en el sentido aristotélico entre el humano y el robot. Lo contrario, es decir, el mantenimiento de la subordinación de la máquina, por perfecta y desarrollada que sea al control humano, exigiría una devaluación de la plenitud de esa posible personalidad jurídica, de una capacidad limitada, bien una tipificación legal o varias, en función del tipo de robot de que se trate, del ámbito de actuación del ente, o bien de una delimitación pormenorizada de un objeto de acción por parte del promotor en el acto constitutivo, una especie de derogación del principio de procura germánica que inspira ciertos preceptos de nuestro ordenamiento, como el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, en el fondo y en último término, un reconocimiento de personalidad robótica sujeto a una limitación de su capacidad de ejercicio y subordinado a un control humano vendría a reducir ese reconocimiento de la personalidad electrónica a una mera categoría nominal, desprovista de sustancia jurídica propia
toda vez que la nota de autonomía y desvinculación sería mínima. El sustrato seguiría en la práctica siendo humano, ese humano que siempre está detrás del robot. Nos moveríamos, pues, debe reiterarse, en un terreno meramente nominal. Esa personalidad sería una palabra en cursiva o entrecomillada, esto es, no sería una verdadera personalidad, lo cual nos llevaría a concluir que si es inocuo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no reconocer esa personalidad puramente utilitaria y nominal a los robots? Pero el solo uso de la palabra personalidad no acaba de ser inocente. Emplear la palabra personalidad para referirnos a algo que no lo es, como expediente meramente instrumental y utilitario, violenta el concepto de personalidad que tiene como sustrato al ser humano. Personalidad no es un concepto que pueda predicarse gratuitamente de entes que no son humanos o que no tienen un sustrato o una sustancia humanos. Se trata efectivamente de una cuestión de política legislativa que tendrá respuestas diferentes en jurisdicciones en las que, como he dicho, imperan planteamientos filosóficos utilitaristas, fundamentalmente anglosajonas, y en ordenamientos de corte latino-germánico en los que, por contra, el derecho civil tiene a la persona, al ser humano, como centro de gravedad que le confiere su sentido más profundo. Así, un argumento clave en contra del reconocimiento de una personalidad robótica desde el derecho positivo y sin perjuicio de otras consideraciones morales o éticas, tiene su fundamento en la noción de dignidad de la persona y, por extensión, apelando a la ley cero de Asimov, a la dignidad del ser humano o de la propia humanidad. Un reconocimiento de personalidad, noción esencialmente humana a una máquina, que es propiamente una cosa, por perfecta que sea, implica siquiera parcialmente una equiparación y, consecuentemente, una relativización de la persona humana, un reconocimiento de una sociedad en la que hay sujetos protagonistas no humanos que se relacionan con hombres y que a mayor abundamiento pueden llegar a dañar al hombre. La relativización de la noción de persona lesiona así la dignidad de la persona y la humanidad, y por ello debería considerarse antijurídica. La Ley Fundamental de Bonn proclama así en su primer artículo que la dignidad del hombre es inviolable. El artículo 10 de la Constitución española nos dice que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea reconoce asimismo el respeto de la dignidad humana como uno de los valores indivisibles y universales en que se fundamenta la Unión, y el artículo 1 de su Carta de Derechos Fundamentales reproduce el artículo 1 de la misma ley fundamental alemana, estableciendo en el preámbulo de la Carta que al instituirse una ciudadanía europea y al crear un espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, ésta sitúa a la persona en el centro de su actuación. La protección de la dignidad de la persona humana es, por consiguiente, un argumento de derecho positivo que hace discutible un reconocimiento de personalidad, aun cuando sea limitada a entes puramente artificiales, carentes de vida biológica y desprovistos de alma en el sentido humano. Es muy interesante, en ese sentido, el demoledor dictamen de iniciativa del Consejo Económico y Social Europeo 31 de mayo de 2017 en contra de la introducción de cualquier tipo de personalidad jurídica para robots o mecanismos de inteligencia artificial, sustentado en los argumentos de que ello generaría un riesgo moral tanto en el desarrollo como en el uso de la inteligencia artificial, y fundamentalmente en la idea de que ello socavaría los efectos correctores preventivos de la legislación en materia de responsabilidad, pues en la práctica implicaría una posibilidad fraudulenta de eludir el principio de responsabilidad mediante su transferencia a un ente creado al efecto. Se estaría dando carta de naturaleza, efectivamente, o un expediente para liberar al ser humano de responsabilidad sobre sus actos, y tanto jurídica como moralmente debería rechazarse la idea del hombre libre pero sin responsabilidad. Hoy, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión, en sus iniciativas referidas de 2020 y 2021, ya prescinden de manera expresa de la posibilidad de atribuir personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial y plantean otras posibles vías de imputación que veremos enseguida. Efectivamente, la negativa a reconocer personalidad a robots y sistemas de inteligencia artificial no debe cerrar el paso a una respuesta jurídica necesariamente creativa a la cuestión de la imputabilidad de los actos que las máquinas inteligentes pueden ejecutar autónomamente. La idea clave, de nuevo, es que el principio del control humano hace exigible que las consecuencias de los actos de los robots recaigan en último término en la cabeza de seres humanos capaces. La imputabilidad de remitir a un humano, bien inmediatamente, bien de manera indirecta, a través de una persona jurídica asociativa, fundacional, corporativa, privada o pública. Por ello, no puede darse una desvinculación, sino todo lo contrario. El principio Human in Command tiene como condición existencial la vinculación, la subordinación de la máquina al hombre, no solo por la fuerza o dominio tecnológico, sino muy especialmente también por la sujeción jurídica. El humano se hace responsable de la máquina inteligente que pone en circulación, es el hombre el que va a actuar a través del robot, es una especie de mandatario o de apoderado o de gestor de negocios y que se somete a la clásica regla ubi commodum ibi incommodum.
El Parlamento Europeo, reconociendo implícitamente esa idea de interposición gestora, propone de hecho la expresión toma de decisiones automatizada para evitar la posible ambigüedad del término inteligencia artificial, introduciendo la noción de delegación de una toma de decisión en otro ente mediante el uso de un programa informático, modelos de toma de decisiones ejecutados automáticamente para llevar a cabo una acción en nombre de un usuario, literalmente. Así, el responsable de poner en circulación el robot, que puede generar daños, pensemos el propietario de un coche sin conductor que atropella a un niño, o que emite una declaración de voluntad contractual, como por ejemplo dar una orden de adquisición de determinados productos financieros, o que crea inteligentemente algún producto o genera algún bien o servicio valuable económicamente, pensemos en un objeto de propiedad intelectual, sea un programa, un texto redactado o incluso alguna creación artística, es responsable de lo bueno y de lo malo que se deriva de este acto de una máquina de cuya actuación es inmediatamente responsable. Esa debe ser la estructura de la relación y para completarla, para redondearla, deberá tener una realidad y una publicidad fehaciente respecto de la existencia, duración temporal, identidad, ubicación geográfica y potencialidades de la máquina, respecto de sus fines y respecto de los bienes afectos a tales fines que habrán de constituir una suerte de patrimonio de destino sin personalidad y que puedan tener reflejo registral a través quizá de fórmulas jurídicas de eco fiduciario. Quisiera a continuación, y sentado todo lo anterior, desgranar un pequeño manojo de problemas, quizá los más evidentes, que se derivan de la actuación del robot o mecanismo inteligente, a saber, la responsabilidad extracontractual y contractual por actos de la máquina, en primer lugar, la titularidad de los derechos sobre sus obras y creaciones, y finalmente la consideración de un fondo patrimonial que respalde la puesta en marcha de un mecanismo dotado de inteligencia artificial. Un primer problema es la responsabilidad llamada aquiliana, es decir, la reparación de daños que los sistemas de inteligencia artificial pueden causar. Por independencia de su nivel máximo o mínimo de inteligencia y autonomía, las máquinas en general y los entes inteligentes en particular van a causar a terceros lesiones de diversa índole en su funcionamiento, desde maquinaria robótica industrial o médica hasta vehículos autodirigidos sin conductor, pasando por drones e incluso por las consecuencias de la inteligencia artificial en el sector del armamento, con eventuales implicaciones penales, obviamente. No menor igualmente es la importancia y dificultad de reparar los daños generados por los sistemas de Internet de las cosas, especialmente sensibles a ciberataques, en los que la interdependencia de dispositivos y la existencia de un mayor número de agentes dificulta notablemente la imputación de responsabilidad e identificación de las partes a quienes incumba la responsabilidad última. Los propios robots en sí mismos se caracterizan por la complejidad derivada de la relación entre componentes de diversa naturaleza, físicos como el hardware, intangibles como el software, datos, servicios de datos, elementos de interconectividad, lo cual, como digo, plantea la dificultad de determinar quién de los variados artífices de la máquina responde de los daños que genera. ¿Quién de los distintos agentes humanos que han intervenido o intervienen en la actividad del robot, incluido su propietario o usuario, será el responsable de los daños y en qué supuestos y condiciones? Un sistema quizá de responsabilidad por culpa con inversión de carga de la prueba, un sistema de responsabilidad objetiva, un sistema de responsabilidad objetiva o un sistema de gestión de riesgos. Sin descartada en cualquier caso la atribución de personalidad al robot, ¿quién ha de responder de los daños que causa? ¿Cómo responde? Parece clara en ese sentido la necesidad de una normativa específica por la responsabilidad extracontractual en el sector de la robótica y de las tecnologías emergentes. En ese sentido, la resolución citada del Parlamento Europeo de 16 de febrero del 17 y el informe de iniciativa de 5 de octubre ya de 2020 del propio Parlamento Europeo abogan por un instrumento comunitario en el marco del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento. La propia Comisión, en su libro blanco sobre la inteligencia artificial de 19 de febrero de 2020, reconoce la necesidad de un marco normativo europeo que evite la fragmentación del mercado interior que pueda derivarse de una actividad legislativa descoordinada de los Estados. Marco normativo, por otra parte, en el que deberá también tener una cabida la actualización de la Directiva 85/374 del Consejo en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. En el marco de los retos de una economía circular asociada a las tecnologías emergentes, se persiguen los objetivos de seguridad jurídica en la inversión e innovación tecnológicas, de prevención de daños y de garantía de compensación. Se parte asimismo de las dificultades que derivan de la complejidad, intangibilidad y conectividad de los sistemas de inteligencia artificial en el marco de criterios de ciberseguridad y de características ya apuntadas propias de estos sistemas, que los hacen disruptivos, como son su autonomía, su adaptación continua, su impredecibilidad y su opacidad, el llamado efecto de caja negra.
Sí, sobre la base del citado artículo 114 del Tratado de Funcionamiento sobre aproximación de legislaciones, la Comisión, haciéndose eco de las demandas del Parlamento Europeo, de manera gradual ha presentado las propuestas del 21 de abril de 2021 de reglamento o ley de inteligencia artificial sobre normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial y también del reglamento relativo a máquinas y partes y accesorios. Y va a presentar también la Comisión propuesta de un instrumento de reforma del marco normativo en materia de responsabilidad que abarque la revisión de la citada directiva de productos defectuosos y que introduzca criterios de armonización de las legislaciones nacionales en materia de responsabilidad extracontractual, siendo actualmente objeto de consulta y debate una serie de puntos. La extensión de la directiva de productos defectuosos a intangibles, incluidos software y servicios, la posibilidad de considerar como defecto la vulnerabilidad a la ciberseguridad, la extensión de la reparación al daño moral y la adopción de fórmulas de reducción o inversión de carga de la prueba o de armonización de disposiciones de responsabilidad objetiva y soluciones de seguro. El Parlamento Europeo, por su parte, en su reiterado informe de iniciativa de 5 de octubre de 2020, al amparo del artículo 47 de su Reglamento de Régimen Interior y del artículo 225 del Tratado de Funcionamiento, propone a la Comisión un texto articulado de reglamento sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial sobre sustancialmente las siguientes bases. En primer lugar, una definición amplia de sistema de inteligencia artificial ya basado en programas informáticos y incorporado elementos físicos. En segundo término, la extensión de la reparación, que hemos dicho, a daños morales. Y en tercer lugar, la delimitación, y esto es clave, de la noción de sistemas de alto riesgo, con arreglo a un listado actualizable por la Comisión mediante un acto delegado, estableciéndose un sistema de responsabilidad objetiva y seguros obligatorios para sus operadores bajo el principio de responsabilidad solidaria y con deslinde o diferenciación de otros sistemas, no de alto riesgo, otros sistemas de inteligencia artificial bajo la regla de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa de los operadores también responsables solidariamente. En nuestro derecho nacional, no olvidarlo, por supuesto, nuestro Código Civil regula, además, supuestos de responsabilidad extracontractual por hechos ajenos, como los supuestos de culpa ineligendo o culpa invigilando de padres o tutores, prevenidos en el artículo 1903, que podrían servir para imputar los daños al fabricante o al propietario del robot bajo el tratamiento del mismo como un cuasi agente con una responsabilidad reducida al amparo de una consideración del precepto como un numerus apto. Igualmente, los propios artículos 1905 y 1906, en materia de responsabilidad por daños causados por animales, que no son inteligentes pero tienen vida propia y de cuyos daños responden las personas que deben tenerlos bajo su cuidado, con cumplimiento, pensemos, en su caso, de los requisitos de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre sobre régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y sin olvidar los artículos 1907 y 1909 por falta de reparaciones necesarias o por defecto de construcción o fabricación. La analogía con estas viejas normas sería probablemente el mecanismo más adecuado para una respuesta jurídica interna del eje LATA y sin perjuicio de la necesaria consideración de reformas legislativas en la materia, seguramente en el marco de la técnica de armonización como consecuencia de la normativa comunitaria que viene. Y tendiendo fundamentalmente las actividades que se consideren de alto riesgo a un esquema cercano a la responsabilidad objetiva bajo el prisma de la mejor protección posible a terceros en términos semejantes al régimen que hoy existe sobre seguros obligatorios en materia de circulación vial, navegación aérea, industria nuclear o semejantes. Subsiste la duda, que venimos reiterando, sobre quién sea el responsable, productor, propietario, usuario, si lo serán o no solidariamente, si se puede entender que una responsabilidad solidaria de todos los sujetos de la cadena de valor, desde su fabricación hasta su uso, a través de su comercialización y titularidad, sería un elemento, en su caso, disuasorio de la inversión en inteligencia artificial, si debe haber, por el contrario, más bien grados de responsabilidad en función del nivel de formación impartida al robot inteligente por cada uno de los diferentes agentes. Subsisten, en fin, muchas cuestiones que deben ser objeto de una regulación más clara. Por otra parte, como se ha apuntado, la consideración del robot como producto y una futura extensión de esa noción a intangibles y en particular a algoritmos permitiría también recurrir a la normativa de protección del consumidor y de reparación de daños causados por productos defectuosos, pero en principio la protección se dirigiría al consumidor que adquiere un robot y parece discutible que alcance daños producidos respecto de. En cualquier caso, la reparación como centro de gravedad del sistema debe implicar que, con independencia de quién o quiénes sean responsables y cómo, se arbitre, como baraja actualmente la Comisión Europea, un sistema de seguros obligatorios y, en su caso, un fondo de compensación integrado, por ejemplo, por contribuciones tributarias. Pensemos en ese sentido en la ley Badinter francesa, la ley 85/677 de 5 de julio,
1985, tendente a la mejora de la situación de las víctimas de accidentes de circulación y a la aceleración de los procedimientos de indemnización, que establece un sistema de seguro y un fondo de garantía obligatorios. Todo ello sin perjuicio de una eventual dotación económica, quizá como patrimonio separado y afecto a responsabilidad del mecanismo inteligente, limitación de cuantía de responsabilidad que será o consideramos imprescindible para no desincentivar el desarrollo económico y tecnológico del empleo. Va a ser, que ya es clave en la sociedad del siglo XXI. Finalmente, en este punto de la responsabilidad contractual, merece destacarse también en el ámbito español, muy recientemente, una referencia a la reciente Ley 1821 de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como primera regulación española de los vehículos autónomos, estableciendo sustancialmente la competencia del Estado para su regulación, la obligatoria comunicación a la Jefatura Central de Tráfico al tiempo de su matriculación de las capacidades de conducción automatizada y de dominio del diseño del vehículo, la consignación en el permiso de circulación del grado de automatización y del entorno de actuación del vehículo, y finalmente la habilitación al Gobierno para dictar un reglamento de desarrollo que certifique el cumplimiento de las normas de circulación, la definición de las capacidades de automatización y la delimitación de entornos de uso del vehículo que se harán constar tanto en el registro de vehículos como en los citados permisos de circulación. ¿Qué ocurre, por otra parte, en el ámbito de las decisiones autónomas adoptadas por sistemas de inteligencia artificial en el ámbito contractual, interactuando con tercero, sea un humano u otra máquina, de forma independiente? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en el ámbito de la formación de voluntad corporativa? La interacción con terceros no debe limitarse, por otra parte, a la relación del robot con seres humanos, sino que debe considerarse desde la perspectiva de interacción con otros robots, con otras máquinas o con otros programas o algoritmos, es decir, la llamada conectividad que se encuentra en la base del Internet de las cosas. En este punto irrumpe, por otra parte, otra realidad tecnológica avasalladora e incierta en su tratamiento jurídico, cuál es la de los llamados contratos inteligentes o smart contracts, que, como sabemos, son contratos o cláusulas contractuales que se autoejecutan mediante un software, programa informático o algoritmo, dando lugar a una actuación física o virtual desvinculada de la voluntad humana e incluso en ocasiones interrelacionada con otros smart contracts sobre una plataforma blockchain con aplicaciones potenciales variadísimas e inimaginables. De nuevo el mismo leitmotiv. Si el robot carece de personalidad, sus declaraciones de voluntad tendrán que ser de nuevo imputables a un humano. Estamos hablando entonces de verdaderas declaraciones de voluntad. Hay propio y auténtico consentimiento. Para nuestra estructura mental jurídica y nuestra concepción del universo, la declaración de voluntad es la esencia del negocio jurídico. En el contrato tiene que existir una declaración de voluntad expresiva del consentimiento, y si el robot no tiene personalidad, la comunicación o exteriorización de tal decisión autónoma interactuando con tercero de forma independiente no puede ser una declaración de voluntad, no puede como tal ser en sí mismo un elemento constitutivo de un negocio. Esta exteriorización de una decisión automática no sería así, por consiguiente, ni una propia y verdadera declaración de voluntad, ni tampoco un mero hecho jurídico. Sería más bien un acto jurídico en la medida en que un hecho produce ciertos efectos jurídicos por ministerio de la ley. En este caso, el efecto sería la ficción de equivalencia a la declaración de voluntad del propietario usuario responsable, funcionamiento o activación del robot o mecanismo de inteligencia artificial. Pensemos en el sistema de inteligencia artificial que ordena la apuntada compra de valores no deseada por su titular. ¿Podría éste alegar la ausencia de consentimiento para desvincularse del contrato? ¿Estaría obligado por haber asumido la responsabilidad de poner en circulación un robot hábil para tomar decisiones autónomas? Esta pregunta recuerda el supuesto de suscripción de un contrato mediante empleo de firma electrónica reconocida por un tercero no titular de la misma. Y si bien es cierto que el titular de la tarjeta, o en su caso del robot, no ha emitido como tal una declaración de voluntad, esto es, no ha prestado su consentimiento, no es menos cierto que el tercero que recibe la comunicación electrónica o telemática, sea del tercero no titular de la tarjeta o sea del mecanismo dotado de inteligencia artificial, sí debe estar protegido. Lo contrario implicaría derogar el principio de protección al tercero que de buena fe confía en la apariencia jurídica, que con inspiración en la Geberia germánica vertebra nuestro ordenamiento jurídico privado en preceptos del propio Código de Comercio. En estos supuestos tan borrosos quizá pueda ser útil la idea de delegación ya apuntada y sugerida por el Parlamento Europeo, idea efectivamente que comprende la noción de toma de decisiones automatizadas en la que el usuario delega efectivamente una decisión en una entidad mediante el empleo de un programa informático. Estoy considerando letra G del informe de iniciativa de 5 de octubre de 2020. La decisión del robot como hecho tecnológico propiamente constituye un acto jurídico, pues a tal hecho la ley debe anudar la existencia de una declaración de voluntad del humano titular del robot, quien responde frente al tercero de haber puesto en marcha aquel mecanismo dotado de inteligencia artificial,
tecnológicamente hábil para decidir e interactuar con terceros por delegación. Desde el hecho del robot se imputan, por tanto, a su titular. Es el humano quien contrata con terceros a través inmediatamente del robot y es, por tanto, el titular el que ha de responder contractualmente al amparo de los artículos 1101 y siguientes del Código Civil. En un tercer escalón, la máquina dotada de un componente de inteligencia artificial, como hemos venido sugiriendo, puede llegar a crear autónomamente algún tipo de obra sobre la base de un programa, es decir, bajo la directriz y la orden de un humano. Un robot puede llevar a cabo incluso por sí solo un trabajo, generar un producto de la más variada índole, una obra, como puede ser, por ejemplo, una traducción de un texto, un cálculo o el diseño y manufactura de determinados productos industriales en procesos productivos. También puede incluso un mecanismo dotado de un elevado grado de inteligencia artificial, en un salto adelante en las cualidades cuasi humanas de los razonamientos automáticos, llegar al estadio de la creación, a la propia creatividad, a la originalidad, no solo artística como composiciones musicales o gráficas, incluso quién sabe si literarias, sino simplemente funcional, imaginando, por ejemplo, la ideación de nuevo software basado en nuevos algoritmos o la creación de nueva inteligencia artificial en un proceso que lleve a la progresión geométrica del desarrollo de la propia inteligencia artificial. En el ámbito propiamente artístico podemos pensar en el programa EMI, Experiments in Musical Intelligence, creado por el profesor de musicología David Cope, que imitando la música de Bach compuso 5.000 corales en un solo día, o la máquina Next Rembrandt del equipo JWT, que tras la recopilación de modelos de aquel pintor y mediante la combinación de algoritmos generó un retrato de perfil de un hombre de unos 30 años. Se puede llamar el generative art, arte creada por un algoritmo que gobierna un proceso creativo. La cuestión estriba una vez más en determinar quién debe ostentar el derecho de autor respecto de tales creaciones automáticas. Interesante al respecto la sección 9.6 de la Copyright Design and Patent Act inglesa de 1988, de acuerdo con la cual la persona bajo cuya iniciativa y responsabilidad se han ordenado los elementos necesarios para la creación será considerada como autor. Aclarando por otra parte la sección 178 de esta misma ley inglesa, que la noción computer generated debe entenderse en el sentido de que la obra se ha generado, digamos, en circunstancias tales que revelan la no intervención humana en la creación, por lo que el autor en cuanto tal no ha sido ningún ser humano. El Parlamento Europeo, por su parte, en otro informe de iniciativa, este de fecha de 2020 sobre derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías relativas a la inteligencia artificial, descartando también a estos efectos la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a las tecnologías de inteligencia artificial, considera en tal sentido que tales obras no pueden acceder a la protección mediante derechos de autor, a fin de respetar un principio de originalidad vinculado en exclusiva a la persona física, a la personalidad del autor, debiendo ser considerado como tal la persona física que la edite y la haga pública, siempre que el diseñador o diseñadores de la tecnología subyacente no se opongan a dicho uso. Llegamos por consiguiente a una especie de levantamiento del velo para descubrir quién es la persona humana detrás de la máquina. Gobierna, dirige o pone en marcha. O bien, alternativamente, a fórmulas disociativas entre la atribución de derechos y la autoría propiamente tal, como las que se prevén, por ejemplo, en el marco de la relación laboral o en el ámbito concreto de fonogramas o derechos audiovisuales que regulan los artículos 51 y 115 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. Y finalmente una tercera opción, que sería la entrada de la creación en el ámbito del dominio público. Incertidumbre, por tanto, que en este terreno igualmente demanda soluciones normativas que aporten un grado suficiente de personalidad. Igualmente, en las condiciones anteriormente apuntadas, respecto de las consecuencias de la responsabilidad adquirida o contractual en que puede incurrirse como consecuencia de la titularidad del robot y sin un régimen de limitación de responsabilidad, nadie se atrevería a invertir probablemente en estos desarrollos tecnológicos. Quizá habría de diseñarse un modelo de patrimonio separado, de destino, afecto a responder de los actos del robot, patrimonio separado que en cierto modo nace ya con el mismo robot, que en sí mismo tiene un valor económico. El robot podría per se constituir en sí mismo incluso un objeto de garantía de sus actos, estar afecto como tal en aquella garantía bajo un régimen de prenda legal tácita susceptible de realización que debería regularse y que aconsejaría la fehaciente datación de los créditos que pudieran hallarse garantizados con el propio robot. Esa ignorabilidad ex lege que podría plantear más problemas cuando se trate de sistemas inmateriales de inteligencia artificial, algoritmos, etc., precisamente por esa nota de inmateriabilidad. No obstante, debe reconocerse, encontramos ejemplos de activos inmateriales susceptibles de ser objeto
de garantía que ya están regulados, como por ejemplo la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas del decreto de 31 de diciembre de 1970, o la misma hipoteca mobiliaria de creaciones y de derechos de propiedad intelectual industrial de los artículos 45 y siguientes de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prendas sin desplazamiento de posesión. Todo ello sin perjuicio de la existencia de seguros obligatorios. Es razonable, aparentemente, plantear la posibilidad de que el robot quede pignorado en esos términos. Se podría incluso recurrir al efecto a alguna figura fiduciaria próxima al trust, semejante acaso al patrimonio de la Ley 41/2003 de 18 de noviembre, siendo el titular un humano bajo la consideración de la afectación de los bienes a la puesta en circulación de la máquina inteligente y al resultado de sus actuaciones, incluidas las procedentes de decisiones autónomas. Por todo lo anterior, se hace preciso, evidentemente, un régimen jurídico que, partiendo de las diferentes modalidades de máquinas inteligentes y de sus múltiples funciones en diferentes sectores de la actividad humana, como la industria, la economía, la medicina y lo propiamente doméstico, verifique, en primer lugar, bajo una rigurosa certificación tecnológica, la correcta fabricación, autonomía y duración estimada del robot, relacione cuáles sean sus posibles prestaciones y funciones y determine un sistema de identificación y de registro de la máquina con indicación de la persona que se hace responsable de su puesta en marcha, de su cuidado y reparaciones necesarias, y a quien sean imputables las consecuencias positivas y negativas de las actuaciones de la misma. Y finalmente un régimen que efectivamente determine en función de las características, valor, depreciabilidad y eventuales funciones que el mecanismo pueda desempeñar, una cifra mínima dineraria de valor del robot, o en su caso del patrimonio mismo, una suerte de capital inicial, más allá del cual el propietario no sea responsable de los actos del robot o de los daños causados. Observamos a partir de todo lo expuesto que es necesario un régimen jurídico civil de los problemas derivados de la titularidad y uso de mecanismos dotados de inteligencia artificial. Procede cuestionarse el servicio que el instrumento público notarial puede prestar a la seguridad jurídica, que será imprescindible en las relaciones que genera esta. Grandes responsabilidades que particulares, empresas y organismos públicos pueden llegar a asumir por la tenencia y empleo de sistemas de inteligencia artificial en los más variados ámbitos, como la industria, la medicina, la seguridad, el urbanismo, el armamento, implica la conveniencia de que la vinculación entre el propietario y el robot sea inequívoca y fehaciente, y de que la asunción por el primero de los riesgos y consecuencias que genera el segundo sea asimismo inequívoca y fehaciente, con el debido asesoramiento y recursos. La realidad plural y en cierto modo inimaginable de la inteligencia artificial, que puede revestir las más variadas modalidades, no impide proponer que en algunas de ellas, acaso las que impliquen una mayor inversión económica y las que traigan consigo el referido mayor riesgo, ese high risk del libro blanco de la Comisión, pueda plasmarse en forma documental pública notarial la vinculación de un sujeto con un robot, en el sentido amplio del término, bajo variadas formas, la formulación de una declaración de voluntad en la asunción de las consecuencias de sus actos, y previa su identificación técnica, su valoración, sus capacidades y funciones, y la estimación de su duración, se delimite un régimen jurídico de actuación de la máquina con una dotación patrimonial que responda de manera limitada de los actos del robot. Este régimen jurídico debe precisar las relaciones entre el propietario responsable y la máquina, la imputabilidad de los hechos y actos y la titularidad de sus creaciones y rendimientos, y las relaciones entre el robot y terceros, sean estos humanos o de sustrato humano, o sean robots con una delimitación de sus facultades de actuación que derogue el sistema de procura germánica bajo la lógica de la representación voluntaria y no orgánica. Todo ello presupuesta, obviamente, una normativa de cobertura que, como hemos visto, se encuentra en preparación en las instituciones europeas. El instrumento público notarial supondría así una adecuada vía de control posible de la legalidad y de publicidad de la existencia y realidad de la máquina, evitando la clandestinidad, de la concurrencia de las licencias y permisos necesarios para su uso en su caso, de su valoración, de su destino, fines y objeto, y del régimen jurídico de su administración y manejo, o de su gestión, así como de la dotación económica creciendo un fondo separado afecto a la máquina. Sería de un acto constitutivo o fundacional de la puesta en ejercicio de una máquina inteligente bajo la responsabilidad de su dueño con un fin y un régimen de control de administración responsable. En este momento fundacional, el instrumento sería una escritura pública en cuanto formalizador de una declaración de voluntad humana que asume ese régimen jurídico y esa tutela o sujeción respecto de la máquina. ¿Podrían documentarse notarialmente los actos de los robots? Estos actos se documentarían en escritura, se documentarían en acta. Cuesta pensar en actos de robots en presencia de notario, pero ello no parece, sin embargo, tan improbable.
En el caso de robots de bajo riesgo, robots con funciones de la máquina se vienen a reducir a las que efectúa cualquier otra máquina, puros hechos que indudablemente podrían ser objeto de un acta notarial. Parece, sin embargo, más audaz y sugestivo pensar en un robot humanoide que pueda comparecer en una escritura y formular una declaración de voluntad. ¿Acaso estemos haciendo ya excesiva y delirante ciencia ficción y debemos concluir esta literatura y poner fin a esta panoplia de conjeturas y elucubraciones que nos llevan a concluir cuán poco sabe la humanidad acerca de la inteligencia artificial que ha creado, que diría la doctora Calvin en la película Yo Robot? Y no caigamos, no obstante, en el desánimo, pues como dice Georges Bernanos en su ensayo Francia contra los robots, el peligro no está en las máquinas, pues si así fuera, deberíamos recurrir al absurdo de destruirlas por la fuerza, al modo de aquellos iconoclastas que, quebrando las imágenes, se jactan así de aniquilar las creencias. Digo, tampoco está en la multiplicación de las máquinas, sino más bien en el número de hombres acostumbrados desde su infancia a no desear cosa distinta de lo que las máquinas pueden ofrecerles. Pensemos. Por ello, la adecuada y fructífera relación con los robots está llamada a ser diseñada por un hombre contemporáneo que sea, como dice José Luis García, un humanista del futuro, un hombre contemporáneo que, inmerso como está actualmente en un piélago tecnológico, no olvida, como nos dice Marc Fumaroli, que la verdadera educación liberal se sigue encontrando en la lectura de los libros. Muchísimas gracias por esta conferencia verdaderamente sorprendente, preocupante, sugestiva y en la que se ha dado por el conferenciante verdaderamente pues desde la ciencia ficción y soluciones de futuro. Los clásicos precisamente eran la pública. Nuestras actas notariales como asiento en un futuro pero que se nos va siendo presente cada vez más. Muchísimas gracias. Y lo único que siento es poder compartir todo tipo de inteligencia a la vez que a todos su vida. Muchas gracias de nuevo.